Hermano, muy buenos días a todos en esta mañana del Señor. Hoy día es el día del Señor, primer día de la semana, octubre 6 del 2019. Saludos a todos los presentes. Saludos a todos los presentes en esta mañana. Tengo las 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy día es Día del Señor. Gracias a Dios que tenemos ahora la oportunidad de reunirnos y poder estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con, con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado y que el Espíritu Santo aplique cada palabra a nuestra mente, corazón, a nuestra vida, que nos hable. También, Señor, que mis hermanos estén preparados espiritualmente, mentalmente, y que nada les distraiga de la mente en este momento. Y también los que van a escuchar a través de este video, cuando se grabe, que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Vamos a abrir Romanos 9. Hoy día el tema de hoy es buenísimo, es un tema muy bueno. Un tema muy bueno porque tiene que ver con uno de los temas que ha traído un poco de controversia, pero al mismo tiempo eh, es revelador porque tiene que ver con el plan de Dios de redención con el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer Romanos 9, vamos a leer del 6 al 13. Romanos 9 del 6 al 13. Vamos a leer, ¿ok? Muy bien. Dice así, voy a leer la versión de la Peshita. Ustedes tienen la versión. Uh, Luego también tengo la Reina Valera, tengo de las Américas y luego la nueva traducción viviente. Así que de todas maneras estoy siguiendo aquí y ustedes me siguen con su versión. Dice así la bendita palabra de Dios. Romanos 9 6 al 13 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel, ni todos ellos son hijos por ser de la descendencia de Abraham, porque ser hijo en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa, porque son considerados descendencia, ya que esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solamente esto, sino que también Rebeca, al tener intimidad conyugal con uno, con nuestro padre Isaac, previo al nacimiento de sus hijos, sin que hubieran hecho ni bien ni mal, la elección de Dios fue dada a conocer de antemano para que permaneciera, no por las obras, sino por aquel que hizo el llamado, porque se dijo, el mayor será siervo del menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es palabra de Dios. Uh, es un texto increíble, uno de los mejores textos. Y el tema prácticamente de ese texto es la elección que permanece. La elección que permanece.
Este es el tema de hoy. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar. Ya oramos. Vamos a concentrarnos. Entonces, Biblia, marcador, lapicero. Y si tienen, bueno, un cuaderno de notas. Yo de todas maneras pongo, ya puse mis notas en la computadora, no necesito escribir, pero en la Biblia, como los enseño, si usted desea, hay personas que no quieren usar la Biblia, no quieren poner marcas en la Biblia, pero el que lo hace está bien, no peca, no está quebrantando ninguna ley, ¿ok? Lo hace correcto y una marca. Yo lo hago, eso me ayuda a mí. Me gusta tener así porque eso me ayuda, porque estoy trabajando en la Biblia. Ese texto que vamos a leer, capítulo 9 de Romanos, es muy importante. ¿Cuál es el contexto? Vayamos al versículo 1 de Romanos. Dice, digo la verdad en el Cristo y no miento, dice Pablo. Mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está diciendo en el versículo 1, vuelvo a repetir, ya lo vimos la semana pasada, es que lo que va a decir en ese momento, cuando dice, digo la verdad y mi conciencia me da testimonio, quiere decir que lo que va a decir a partir de ese momento, en el capítulo 9 de Romanos, no es mentira, no es algo que es falso, es lo que está diciendo, es la verdad en Cristo Jesús. Muy bien. Y dice, me da testimonio a mi conciencia el Espíritu Santo. O sea, Pablo lo que va a decir no es su idea, él no lo ha inventado. Pablo está diciendo exactamente lo que el Espíritu Santo prácticamente está uh, dando testimonio a su conciencia que es verdad, que todo lo que va a hablar, todo lo que vamos a leer es verdad. Él no lo inventó, por eso dice el Espíritu Santo. Y dice, tengo tristeza, dolor continuo en mi corazón. Mi dolor continuo en el corazón es angustia. Pablo está en un momento de angustia, hasta diríamos depresión. ¿Por qué depresión? Mira lo que dice después, versículo 3, porque he orado que yo mismo sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir está bajo la maldición de Dios. Entonces Pablo no está en la maldición de Dios, pero su dolor es tanto que él quiere salir de la gracia de Dios y convertirse en una persona que está maldito, fuera de la gracia de Dios, bajo la ira de Dios. ¿Por qué dice? Porque dice, para el Cristo, en lugar de mis hermanos, quienes están bajo maldición, el pueblo de Israel está bajo maldición. Interesante, porque hoy en día grupos evangélicos sectarios creen que el Israel actual es el pueblo de Dios. Es mentira, es falso. Los israelitas hoy que rechazan a Cristo están bajo maldición. Aquí lo dice Pablo. Yo quiero, Pablo dice, cambiar mi situación. Quiero cambiar. Yo estoy bajo la gracia de Dios, el pueblo de Israel es anatema, o sea, bajo la maldición. Por el amor de ellos, yo quiero ser maldición y el pueblo de Israel quiero que esté bajo la gracia de Dios. Por eso dice, la evidencia que hoy los judíos no son el pueblo de Dios es porque ellos han rechazado al Mesías, están bajo la ira de Dios, son anatema. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso él quiere cambiar. Porque si no fuera anatema, entonces ¿por qué va a ser el cambio? ¿Por qué pide el cambio? Entonces, el cambio le está pidiendo, ¿no? Él quiere hacerse maldito en lugar que el pueblo de Israel sea maldito para que ellos se salven. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 4, que son los hijos de Israel, son sus parientes, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto establecido, las promesas y los patriarcas. Entonces, prácticamente Pablo está diciendo que el pueblo de Israel que está bajo la maldición de Dios, ¿no? Los judíos eh, que rechazaron al Mesías, Dios usó al pueblo de Israel, ¿no? A través de Abraham. Dios primero llama a Abraham. Abraham no fue israelita, él fue Ur de los Caldeos, ¿no? Isaac, su hijo, tampoco fue. Jacob tampoco fue. Pero la promesa vino, eso es lo que vamos a ver, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios les dio a ellos desde un principio. Los patriarcas que vinieron después y por medio de quienes apareció el Cristo. Cristo desciende de todos ellos, ¿no? En la carne, que es Dios.
Cristo es Dios, ahí dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Soberano, a quien son nuestras alabanzas, nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Entonces, como Cristo es Dios, entonces nosotros le ofrecemos a Él adoración, adoración. Muy bien, entonces versículo 6 es ahí, entonces, donde Pablo, nuestro estudio de hoy, dice, ya que Pablo menciona todo eso, versículo 10 dice, hace un pero, no, pero, uh, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, dice ahí, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Ahora, ¿por qué dice eso, Pablo? Yo creo que escuchen bien esto. Uh, muchos dicen, bueno, si Dios escogió a Israel, si Dios le dio la promesa a Israel, si Dios hizo pacto con Israel a través de Abraham, pacto abrámico, luego los 10 mandamientos, el pacto con Moisés, si Dios les dio la ley de los 10 mandamientos, si Dios les dio cómo edificar el tabernáculo para la adoración, si Dios les dio todas las ceremonias y dio las promesas y levantó de ahí a los patriarcas para que por medio de él apareciera Cristo, si Dios hizo todo con ellos, ¿por qué entonces el pueblo de Israel rechaza a Cristo? Entonces muchos decían, argumentaban, si es así, entonces la palabra de Dios fracasó, la promesa de Dios fracasó, porque si Dios le dio todo esto y los judíos no creen en Jesús, entonces la palabra de Dios es mentira, ha fracasado. Entonces, Pablo, referente a eso, en referente a ese hecho, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dice, establece, número uno, la palabra de Dios no ha fallado. Eso tiene que usted ponerlo. Enseñanza, la palabra de Dios no ha fallado. Cuando dice la palabra de Dios ha fallado, no ha fallado, está hablando de las promesas y los pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y cuando dice la ley, está incluyendo a Moisés. Entonces, Pablo dice, número uno, no ha fallado. Entonces, Pablo está respondiendo. Dice, el hecho de que ellos no crean no significa de que la palabra de Dios ha fallado. ¿Ok? Eso establece, número uno. Número dos, hay una coma ahí. ¿No? ¿No? Como dice en su Biblia, hay una coma, versículo 6. Claro, hay punto y coma en la Reina Valera. En las Américas hay un punto, ¿no? Y en la otra versión que tengo hay una coma. Ahora, recuerden, la Biblia fue escrita en hebreo, perdón, en hebreo y griego, el Nuevo Testamento en griego. En el griego no existen comas, no existe punto y coma, no existe signo de interrogación, punto, no existe. Eso solamente existe en el idioma castellano. La Biblia, los apóstoles no hablaron castellano, ¿ok? No hablaron castellano, que nosotros hablamos, el castellano de Castilla. No hablamos, ellos no hablaron eso. Pero como nosotros hablamos, y para que entendamos el significado de lo que se está hablando, entonces al traducir tienen que usar toda la gramática española, en donde se utiliza la coma, el punto y coma, los dos puntos, punto final, signos de interrogación, ¿no? Signos de exclamación. Entonces, todas esas reglas para que cuando leamos sepamos qué es lo que está hablando. Por eso que en algunos dice una coma, en otros un punto. No, no hay contradicción, es simplemente el traductor que hace eso. Eso lo digo. Pero ¿qué dice después no ha fallado? Una vez que establece que la palabra no ha fallado, permanece para siempre, es lo que está diciendo. Hay una coma o punto. Dice, ¿por qué? Esa es la palabra muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los que pertenecen a Israel son israelíes. Ahora, haciendo un comentario donde dice, porque no es que la palabra de Dios haya fallado. Esto es en referencia al hecho que no toda la nación de Israel cree en Jesucristo como el Mesías prometido. La promesa de Dios en Abraham, Isaac y Jacob y los profetas apuntan a que las promesas es para Israel en vista que Jesús fue rechazado.
por la gran mayoría de los judíos. Y muchos ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios en cuanto a sus promesas. Pablo reafirma que la palabra de Dios, sus promesas, no han fallado. La palabra fallado se entiende como ser ineficiente. En el griego, fallar significa que ya no sirve. Ok, es decir, algo que se sale de su propósito original. Pablo dice, no, es falso, las promesas de Dios no se han salido de su propósito en absoluto, solo por el hecho de que los judíos no han creído en Jesús como el Mesías. Ahora, Pablo a partir de ese momento, él pasa a decirnos la razón por la cual los judíos no creen en Jesús. Ahora, quiero que tome nota usted. Quiero que tome nota, escriba. La primera razón por la cual, dice Pablo, los judíos no creen es donde sigue. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Número uno, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Ahora, eso suena un poco raro, pero vamos a explicar. Es como que digan, no todos los que son mexicanos son mexicanos. ¿Entiende? No todos los que son norteamericanos son norteamericanos. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Una forma de entenderlo, diríamos, por ejemplo, en Estados Unidos viven casi todas las nacionalidades del mundo. Casi todas, tal vez todas. ¿No? California, al igual que en Nueva York, usted va a encontrar gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, México, Europa, Asia, China, Rusia, de todas partes del mundo. Pero el hecho que estén en Norteamérica no significa que todos sean norteamericanos, ¿me entiende? Porque pueden estar viviendo de turista. Viven en Estados Unidos, pero no son de Estados Unidos. ¿Me entiende? O mucha gente viene aquí, tiene hijos, los hijos nacen aquí, son norteamericanos, pero los padres no, vinieron de otra parte del mundo. Entonces se puede decir, no todos los padres de los hijos que nacen en Estados Unidos son estadounidenses. Y uno dice, no, pero si sus hijos son, claro, porque nacieron aquí, pero los padres vinieron de otro país y siguen con la nacionalidad de su país, de donde son. Los hijos son de aquí, pero los padres no. ¿Me entiende? O sea que no es realidad, no es necesariamente una contradicción lo que está diciendo Pablo. Y lo vamos a decir por qué, pero en el caso de Pablo, en este caso es diferente. Entonces, número uno, ¿por qué no todos los israelitas creen en Jesús? Uno, porque no todos los que descienden de Israel, los que vienen de Israel, son israelitas. Literalmente está diciendo, no todos los de Israel son de este Israel. Ahora, ese es el lenguaje. Mira lo que dice. No todos los de, no to, en el original dice, no todos los de Israel son de este Israel. Usa el pronombre relativo, es Israel. Ahora, esa frase nos da a entender que Pablo está hablando de dos tipos de Israel, dos clases de israelitas, ¿no? El primero es el Israel natural. ¿Cuál es Israel? El Israel natural. El Israel natural son los que por carne, por sangre, por descendencia nacen. Por ejemplo, otra vez el ejemplo de México. Mamá mexicana, papá mexicano, los hijos mexicanos. Lógico. Natural, descendencia natural. Eso sucede en cada país, ¿no? Oh, mi papá, por ejemplo, el caso de mi papá peruano, mi mamá peruana, yo peruano. Natural. No se está hablando de adopción, porque uno puede adoptar, nació, digamos, en cierto país, digamos, nació en Chile, pero el papá quiere adoptar un hijo de la China. Entonces, el niño es chino, pero cuando lo adopta legalmente, bueno, es chileno, aunque sea chino, es chileno. No está hablando de ese tipo de, de, de hijo, está hablando de natural, de sentencia natural. El segundo tipo de israelita que está hablando Pablo aquí es el Israel verdadero. Ahora uno puede decir, un momento, ¿cómo que Pablo está hablando primero del Israel natural y el Israel verdadero? ¿Acaso el israelita que nace de padre Israel y madre israelita
¿Acaso no es un israelita de verdad? Esa es una buena pregunta. Y eso lo va a contestar Pablo. De acuerdo a todo lo que estamos viendo aquí, Pablo dice, es natural, pero no es verdadero. Entonces uno dice, no entiendo. ¿Cómo que es natural y no es verdadero? Si su papá es israelita, su mamá es israelita y él también. No, si es natural es verdadero. Pablo dice, no, es natural, no implica que sea verdadero. Ahora, dice en el versículo 7, ni, ahí aumenta otra cosa, todos son hijos por ser de la descendencia de Abraham. Ahora, fíjese, en la primera está hablando israelita, en la segunda menciona a Abraham. ¿Quién es un israelita? Recuerde que de acuerdo a la narrativa bíblica, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Nada de judío, ahí no existía judío. Luego le hace una promesa, ¿no? Que en tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Eso es el Evangelio. Según Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7, el mensaje del Evangelio que se le predica a Abraham es justamente eso. En tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Bueno, Abraham, su primer hijo fue de Agar, y fue Ismael, no fue de Sara, su esposa. Entonces, cuando Dios le hace la promesa, Abraham dice, bueno, yo no tengo hijo de mi esposa, es de la esclava. Eso pensaba Abraham y Dios le dice, no, él no va a ser tu heredero, va a salir de tus lomos. Y claro, Abraham tenía como 80 años y dice, bueno, yo ya no puedo, mi esposa ya le pasó el tiempo, ¿no? Para procrear. O sea, humanamente hablando, él dijo, es imposible que ella tenga descendencia. Pero ahí está la promesa de Dios. Sara, estéril, queda embarazada. Y fíjese, Ismael era el hijo de Abraham. Fue el primero. Fue el hijo de Abraham. O sea, fue su hijo. No de su esposa, pero fue su hijo de Abraham. Dios quiso que el heredero no sea Ismael, sino el hijo que salga de Sara, porque a Sara le dio la promesa. Y fue de la promesa. Y nace Isaac, hijo de la promesa. Ismael fue hijo de la esclava. Dios quiso que la promesa que Dios le dio a Abraham pase no a Ismael, no, digamos, pongamos esta comparación. Ismael, Isaac. Primero fue Ismael, dijo, no, él no va a ser el hijo donde la promesa se va a cumplir, va a ser Isaac. Entonces, mi promesa que lo hago contigo va a pasar por Isaac, no por Ismael. Muy bien. Y así fue. Entonces, hasta ese momento no existía nadie que se llamaba Israel. Nadie. Isaac. No era judío porque no existían nada de eso. Crece Isaac y Dios le dice a Isaac, yo hice promesa con tu padre Abraham, que en ti también será bendita la nación de la tierra. Y tú, la promesa que hago contigo, va a seguir en tu descendencia. Significa los hijos de Isaac. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Isaac conoce a Rebeca. Rebeca era estéril también. Fíjese, estéril. No pudo tener hijos. Y la promesa de Dios tenía que cumplirse.
¿Por qué, por qué tiene que decir esto a Pablo? Porque en el caso de Isaac, decían, bueno, la razón por la cual Dios le dio la promesa a Abraham, que su promesa sería en Isaac, era porque Ismael era hijo de la esclava, no era el hijo legalmente de Abraham porque la tuvo con la esclava, o sea, la esclava no era su esposa. Entonces Dios quería que la promesa sea con el hijo legítimo de, de él y Sara, porque Sara era su esposa. Y por eso le dio la promesa a Isaac. Pablo dice, no, no es por eso. Y aquí está la prueba, dice Abraham. Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Rebeca era su esposa legal, estéril. Y su esposa le dio dos hijos. Entonces, en ese caso, Isaac no tuvo hijo de una esclava, sino de su propia esposa. Dos. Primero nació Esaú y luego fue Jacob, de Rebeca, la esposa estéril de Isaac. Se cumple. Pero recuerde, la promesa tenía que pasar de Isaac ahora a uno de sus hijos. ¿A quién escogió? El primogénito fue Esaú, no Jacob. Dios quiso en su providencia los dos hijos legítimos, de la misma esposa. Dios dijo, ahora mi promesa va a ser para Jacob, no para Esaú. ¿En base a qué Dios eligió a Jacob y no darle la promesa a Esaú? Fíjese cómo va, me está siguiendo. Abraham, Isaac, le da la promesa a través de Sara, que era estéril, hace el milagro, tuvo un hijo. Le promete a Isaac, se casa con Rebeca, que también era estéril, y le da la promesa, tuvo hijos, pero en ese caso de la misma esposa. Y Dios decide que la promesa pase no al primogénito, sino a Jacob. A Jacob. Entonces, ahí es cuando dice, no todos los que son descendencia de Abraham son hijos de Abraham, de la promesa. Porque fíjese, Abraham tuvo dos hijos, pero la promesa, aunque los dos, tanto Ismael e Isaac eran hijos de Abraham, la promesa no fue a los dos, sino a uno. Por eso dice, no todos los que son hijos son de la promesa. Es cierto, los dos fueron hijos de Abraham, pero la promesa fue para Isaac. Ahora, los descendientes de Isaac, dos, Esaú y Jacob. No todos los que son hijos de Isaac son hijos de la promesa, sino solamente uno. Los dos no fueron hijos de la promesa, solamente Jacob, no Esaú. Por eso dice, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. ¿Entiende? Porque el verdadero hijo es aquel que tiene la promesa en donde cae la promesa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, en el versículo anterior, cuando dice, no todos los que son de Israel, aquí viene. Jacob se encuentra con el ángel y pelea con él. Y en ese momento, Dios le cambia el nombre de Jacob y le pone el nombre de Israel. No todos los que son de Israel, descendientes de él, son Israel.
Recuerde, la promesa que Dios hizo a Abraham, la promesa sigue. Pablo dice en Gálatas, la ley que vino 400 años después no anula la promesa. Y la promesa tiene que pasar por sus hijos, por aquellos que son de la promesa. No todos los hijos de Abraham fueron de la promesa, solamente fue Isaac. No todos los hijos de Isaac fueron de la promesa, fue para Jacob. ¿Y qué cree que va a pasar con Jacob? No todos los hijos de Jacob son también de la promesa, sino aquellos que Dios elige. Por eso dice aquí Pablo, no todos los que son de Israel, descienden de él, son israelitas. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Aquí lo va a decir. Versículo 7. Porque se dijo en Isaac, dice, será llamada tu descendencia. Ahora, aquí tengo un comentario que hice, que escribí. Lo voy a leer. Dice, cuando dice en Isaac será llamada descendencia, Pablo contesta a la objeción de que de los judíos que ellos decían que el de ser descendiente de Abraham es suficiente para heredar la promesa. Pablo usa el sustantivo esperma, en griego, esperma, de donde viene la palabra en español espermatozoide. La palabra espermatozoide no es español, es griego. ¿Se dan cuenta cómo nosotros estamos aprendiendo griego? La palabra espermatozoide viene del griego esperma. Esperma significa semilla. Cuando usted pone una semilla de un árbol en la, si usted quiere tener un árbol grandísimo, pone semillas o rosas, usted está poniendo esperma en la tierra. De ahí se utiliza la palabra espermatozoide cuando existe el coito entre hombre y mujer, porque en el semen del hombre están los espermatozoides, que son semillas que van a dar lugar a una nueva vida. ¿Entiende? Eso es. Entonces, esperma significa en griego semilla. Pablo usa el sustantivo esperma, que es semilla, de donde viene la palabra esperma, referirse a la semilla, descendencia. Entonces, Pablo está diciendo, sigue el mismo pensamiento, que no por ser de la semilla natural de Abraham o descendiente de Abraham, ellos son hijos de Abraham. Esto es tremendo. O sea, que los descendientes de Abraham, sino los que son hijos de Abraham son los que descienden de la semilla de Isaac, la promesa. ¿Ok? Sabemos que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, pero Dios quiso que la promesa sea a través de Isaac e Ismael y no de Ismael. Entonces, por eso Pablo dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos de Abraham. Esto es importante tener en mente porque es lo que transpira en toda la carta. La razón del por qué Israel no cree en Jesús como el Mesías es porque no todos los que son de Israel son de Israel. Esa es la razón. Ni todos los que son descendientes de Abraham son descendientes de Abraham, ya lo hemos visto. Pero los que vienen a través de Isaac. ¿Quién es el descendiente de Isaac? Jacob, que se cambia el nombre de Israel. No Esaú. Otra vez vemos aquí la soberanía de Dios en donde Dios escoge a Jacob para que la promesa hecha a Abraham se cumpla y deja fuera a Esaú. Jacob, hijo de Isaac, es el recipiente entonces de la promesa y es a través de Jacob que la promesa viene a los judíos. Recuerde, los israelitas prácticamente son descendientes de Jacob, pero no por raza. Bueno, sí son raza porque ya se van multiplicando. Pero como sucede a través del tiempo, no son raza pura, porque vemos en toda la Biblia que los israelitas tuvieron intimidad con mujeres paganas. ¿Se acuerda que Dios, una de las cosas que Dios prohíbe a los hijos de los israelitas es que cuando conquisten la tierra prometida y otras tierras, no se unan a mujeres paganas que no son hijas de la promesa? Eran paganas y la gente, la mujer pagana, era una mujer que daba a la hechicería, a la brujería y a la idolatría. Y Dios decía, no entres con ella en pacto
porque ellas te van a desviar de la correcta adoración a Dios. Y así es. La mujer tiene mucha influencia en el hombre y arrastró a muchos israelitas a la idolatría, porque se metieron con mujeres paganas. Entonces, muchos de sus descendientes ya no eran israelitas puros, porque tuvieron unión con mujeres que no eran israelitas. Entonces, Dios prohibió eso. Ahora, no es que Dios no quería o era xenofóbico, porque recuerde, uno podía ser parte del pacto aún siendo pagano cuando el hombre se circuncidaba. ¿Se acuerda con la promesa que le Dios hizo a Abraham? Los esclavos que tú compraste, que se circuncidan, o sea, son parte del pacto. Dios prohibía eso porque los pueblos paganos no estaban dentro del pacto de Dios y ellos eran idólatras. Entonces, y así fue. Muchos israelitas tuvieron descendencia de mujeres paganas. Y los hijos que nacieron ya no eran puros israelitas. Y aunque se casen ellos, los hijos, con mujeres israelitas, ya la sangre dejó de ser pura, se alteró. Entonces, no existe realmente uh, que alguien diga, oh, yo soy judío 100% pura, porque a través de los años siempre hubo alguien en su genealogía que no fue puro. Cuando fueron llevados por Babilonia y Asiria, ¿qué creen que pasó con los judíos? Se mezclaron también con mujeres paganas. Y sus descendientes, aunque pudieron haber sido criados en un ambiente israelita, ya no eran puros tampoco. Ya no eran puros, porque ya habían sido el producto de un israelita y la mujer, diríamos, de Babilonia. Ya no es pureza. Entonces, esa es la razón por la cual es imposible que se diga, bueno, yo soy descendiente, hijo de la promesa, descendiente de Abraham 100%, hijo de la promesa. Abraham dice, no, no es así. Por eso dice, no todos los que son de Israel son Israel, ni tampoco los que descienden de Abraham son descendientes de Abraham o hijos de Abraham, sino los que son de la promesa. ¿Ok? Los que son de la promesa. Ahora, a partir de ese momento, Pablo pasa a explicar, versículo 8, es la explicación. Miren lo que dice el versículo, uh, perdón, es la conclusión. Prácticamente el versículo 8 concluye Pablo lo que dijo, porque dice así, es decir, no son los hijos de la carne los que son los que son hijos de Dios. Bien interesante, qué significa los que hijos de la carne? Vamos a ver cómo dice la Reina Valera dice, esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Está concluyendo Pablo. Ser descendiente de Abraham no significa que son hijos de Dios. Y esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Porque ese diálogo Jesús lo tuvo con los judíos. ¿Se acuerdan con los judíos? Cuando los fariseos se enfrentaron a Jesús y le dicen a Jesús, le incriminan, ¿no? Que ellos decían que tenemos un padre que es Abraham. Y eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Jesús dice, no, ustedes son del otro padre. Eso lo vamos a ver. Y es interesante porque uh, ahí Jesús está poniendo las bases de lo que está diciendo Pablo. Eso está en Juan 8, del 39. Mira lo que dice Juan 8, 39. Ustedes lo pueden ver cuando Jesús habla. Que es está respaldando lo que dice aquí Pablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dice los judíos. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Fíjese,
Jesús pone en duda de que ellos son hijos de Abraham. ¿Qué dice Pablo aquí? Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. O sea, descendientes de Abraham. O sea, está igual. Tiene que subrayar eso. Jesús ya lo dijo antes. Jesús dijo a los judíos, si fuerais hijos de Abraham, Juan 8:39, las obras de Abraham haríais. Y esa es una, en otras palabras, Jesús está diciendo, no, ustedes no son hijos de Abraham. No son hijos de Abraham. Entonces estamos viendo ahí que hay dos tipos de descendientes de Abraham, los que son naturales y los que son de la promesa. Pablo dice aquí, no porque son de Abraham, no porque son de Israel, sino a quienes se les dio la promesa. Entonces dice el versículo 8, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Mira lo que dice Jesús otra vez en Juan 8, 39, 40. Pero ahora procurás matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto. Vosotros 41 las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, Jesús, cálmate, cálmate. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Claro, porque cuando Jesús dijo, son de vuestro padre, entonces ellos entendieron en una forma hebraica de decir, sus madres de ustedes engañó al papá de ustedes, o al quien es su padre, no es el padre no es el padre, el marido de su madre, sino su madre se hizo prostituta y se metió con otro hombre. Por eso dice, no, 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 nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Me entiende? O sea, es un juego de palabras. Por eso cuando leamos la Biblia, los diálogos que hace Jesús, es muy interesante. Jesús no les dice, ustedes son hijos de fornicación. Que usted le está diciendo, ustedes son de su padre. Claro, lo que Jesús estaba diciendo al decir eso es, no, Abraham no es el padre de ustedes. Es lo que está diciendo. Y los judíos entendieron. Ok, y mira lo que dice el versículo. Me amaré, me amaríais. ¿No? Así lo está diciendo uh, Jesús. Porque ellos decían, nuestro Padre es Dios. Jesús pone en duda y dice, les cuestiona, ¿su Padre es Dios? Sí. Bueno, entonces, si de verdad fuera su Padre, ustedes me amarían. Ustedes me amarían a mí. Y eso es fuerte. Fíjese que Jesús no está diciendo, su genealogía indica que ustedes no son padres. No, la genealogía para Jesús no importa. Escuche bien. Lo que hoy muchos dicen, oh, yo soy judío, y muchos evangélicos dicen, oh, vamos a orar por el pueblo judío. No son judíos, son raza mezclada. Pero aparte de eso, a Jesús no le importa la genealogía. Lo que importa es creer en Jesús. Eso le hace a uno un verdadero hijo de la promesa. Mira lo que dice Jesús más adelante, versículo 41, 42. Ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes no entienden mi lenguaje porque no quieren escuchar, son duros de servir. Y ahí dice el 44, cuando Jesús dijo, ¿no? En el 41, ustedes vosotros hacen las obras de vuestro Padre. Ahí le dice Jesús a cuál Padre se está refiriendo él. Versículo 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. No, con eso ya les dio, como quien dice, jaque mate. Con eso Jesús les dio en la cabeza. Los derrotó, los refutó. Es como que Jesús le ha dicho una grosería a ellos.
les haya recordado a su mamita, algo así. Tomaron de insulto que le digan a un judío, eres hijo del diablo, que se creían, bueno, yo soy judío, mi padre es Abraham, yo no me meto con los perros paganos, yo soy el mejor. Yo dijo, no, no, amigo, no, no. Ustedes no son de hijos de Abraham, ni de Dios. Se quedaban mirando, como que no. Sí, sí, sí. Nosotros no hemos nacido de fornicación, mi mamá se metió con mi papá y ahí yo así. No, no me refiero a eso. Ustedes son de su padre el diablo. Es peor, es peor. Entonces Jesús está diciendo con eso, no me importa su genealogía. Ustedes son de su padre el diablo porque ustedes no creen en mí. Y la misma teología de Jesús, Pablo lo aplica en capítulo 9 al decir, no, al decir que no todos los descendientes de Abraham, como eran los judíos, son hijos de Dios. Exactamente el mismo lenguaje que Pablo, que Jesús está hablando. Juan 8:41. Tienen que subrayarlo. Ustedes tienen que saber esto. Cuando ustedes salgan de aquí, hoy, Juan 8:48. Vamos a ver. Aquí está desde el 41, todo el diálogo. 44. Ustedes son de su padre el diablo. Porque dice, y vamos a terminar lo que dice aquí Jesús para que se den cuenta cómo es el mismo mensaje. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido nunca en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla, habla mentira, habla del mismo, porque es mentiroso, es padre de mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de vosotros me dará ayuda de pecado? Pues si digo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no las oís vosotros porque ustedes no son de Dios. Hermano, tienen que subrayar. Ustedes tienen que saber eso. Esa es la base teológica. Pablo no contradice lo que Jesús está diciendo. Pablo utiliza el mismo concepto de Jesús cuando habla acerca de quién es el verdadero Hijo de Dios. Para Jesús, el verdadero Hijo de Dios no es el que desciende de Abraham. Eso es irrelevante. Para Jesús, el verdadero Hijo de Dios es el que cree en Él. El que cree en Jesús es el verdadero Hijo de Dios. No es el judío. No. Y los judíos actuales, los que están ahí en Jerusalén, el estado ateo de Israel, el estado anticristiano de Israel, toda porquería sexual es Israel. Ellos no son, son los que creen. Y dice, son de Dios, los que son considerados de su descendencia. Bien interesante. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Los que somos de Jesús. Escríbale. Los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe en Jesús. ¿Entiendes? Los que son de la verdadera fe de Abraham son los descendientes de Jesús. Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 8, Romanos 9:8, dice,
los que son verdaderos hijos de Abraham, verdaderos israelitas, no son los que están en Israel, somos los creyentes en Cristo. Nosotros somos los hijos de la promesa. Versículo 9, ya que esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No, Sara tendrá, eso está en Génesis 18:10. Génesis 18:10 habla justamente acerca de lo que dice, cuando dice, estas palabras palabra de la promesa, en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues esa promesa, por eso Isaac es el hijo de la promesa, eso nos afecta a nosotros, los que somos hijos de la promesa por fe en Jesucristo. Abraham tuvo hijo de Sara que era estéril, pero Dios promete que va a tener un hijo de Sara siendo estéril y le hace el milagro y nace Isaac, hijo de la promesa. Es lo que dice, esta es la palabra, o sea, se cumple la promesa de Dios en Isaac. ¿Ok? Y dice 10, y no solamente esto, sino que también Rebeca, esposa de Isaac, que también era estéril, al tener intimidad conyugal con nuestro padre Isaac, previo al nacimiento de sus hijos, sin que hubieran hecho ni bien ni mal, la elección de Dios fue dada a conocer de antemano para que permaneciera, no por las obras, sino por aquel que hizo el llamado. Entonces aquí estamos viendo, versículo 10 al 11, que la promesa que Dios hizo a Abraham no se basa en si alguien hizo bien o alguien hizo mal. La promesa se basa en la sola soberana elección de Dios. La promesa se basa en la absoluta voluntad de Dios. Y no en las obras. Los que iban a nacer. O sea, cuando Dios escoge, Dios no escoge basado en que, bueno, yo sé que esta persona va a ser buena, lo voy a escoger. Yo sé que esta persona va a ser mala, no lo voy a escoger. No, Él se basa simplemente en su propia voluntad. Él quiere escoger a aquel que quiere. En este caso, antes que Jacob y Esaú hayan nacido y hayan hecho bien o mal, Dios quiso que la promesa sea a través de Jacob. Y ahí está la promesa. Eso es la elección. Por eso dice el versículo 12, el mayor será siervo del menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir eso? Es justamente el cumplimiento de la promesa que empieza con Abraham, pasa con Isaac, se cumple en Jacob. Y cuando se cumple en Jacob, es cuando Pablo está diciendo la razón por la cual los judíos como nación no creen en Jesús es porque solamente aquellos que son hijos de la promesa son llamados para creer en Cristo y son los verdaderos hijos de Dios. Por eso, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, no todos los que descienden de Israel son Israel. El verdadero hijo de Abraham, el verdadero Israel, es aquel que tiene la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es justamente la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa, profetizado por los patriarcas, profetizado por los profetas. Y cuando Él vino, Jesús mismo da testimonio a los judíos en Juan capítulo 8 del 41 en adelante. Jesús dice a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes no creen en lo que Abraham dijo de mí, ni en lo que Dios dice de mí, porque tienen que creer en mí. Ustedes rechazan, no escuchan mi palabra, prefieren escuchar la voz del diablo, por lo tanto no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios,
creerían en mí. La misma idea teológica, Pablo lo pone y dice, ¿por qué los israelitas no creen en Jesús? Porque no todos los que descienden de Israel son de Israel, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, y eso significa que no todos son hijos de la promesa. El verdadero hijo de Dios es aquel que es hijo de la promesa. El verdadero hijo de Dios cree en Jesucristo, y el que cree en Jesucristo se constituye entonces en el verdadero hijo de Abraham, heredero de la promesa, el verdadero Israel de Dios. Es el verdadero Israel de Dios. Eso es lo que dice, y eso es lo que está diciendo prácticamente Pablo. Y la razón que es así es porque Dios en su soberana voluntad quiso elegir, no en base a las obras de uno, sino en base a su propia soberana, sabia voluntad, quiénes serían aquellos en donde la promesa se va a cumplir. Y él decidió que Abraham, Isaac y Jacob, no eligió a Ismael, eligió a Esaú, y eso es así. Los que son verdaderos israelitas, los que son verdaderos hijos de Abraham, son los que tienen fe en Jesucristo. Fuera de la fe en Jesucristo, uno no puede ser hijo de Dios, ya sea judío, ya sea gentil. Uno no puede ser hijo de Dios si rechaza a Jesucristo. Y el mensaje es fuerte, porque está diciendo aquí Pablo está diciendo, la misma escritura dice que el mayor será siervo del menor. Eso dice 25, 23, ¿no? El mayor será siervo del menor, refiriéndose que Esaú, que nació primero, será siervo de Jacob. Y dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios quiso que la promesa se cumpla en Jacob, que le cambia el nombre a Israel, no a Esaú, no a Esaú, no porque Jacob era bueno. Aquí no dice, como está escrito, Jacob era mejor que Esaú, por eso que lo amé. No, no dice eso. Dice a Jacob amé, o sea, su voluntad de Dios era a Jacob, no a Esaú. Jacob era igual que pecador que Esaú, pero Dios quiso que sea en Jacob, no en Esaú. La elección de Dios entonces se basa no en nuestras obras, sino en la completa, absoluta, sabia, perfecta voluntad de Dios para el cumplimiento de su promesa. Por lo tanto, aquí entonces Pablo con esto termina y está diciendo que la razón por la cual los judíos en carne no creen en Jesús es porque no todos los judíos en carne son el verdadero Israel, y no todos los que descienden de Abraham son verdaderos hijos de Dios, sino aquellos en quienes se cumple la promesa. Quiere decir, los que creen en Jesús. Los hijos de la promesa son los que creen en Jesús. Jesús, Dios los escogió así. La elección tiene que ver con eso. Dios predestina, predetermina a aquellos que van a creer en Él. No sabemos quiénes son, pero los que son hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de la promesa, es hijo de Dios, hijo de Abraham, verdadero israelita. Nadie más. Fuera de Jesús ya no existe más. So, la idea equivocada de hoy en día que diga, oh, el pueblo de Israel, escogido de Dios, el pueblo ateo, número uno, capital del sodomismo en todo el mundo, que rechaza a Cristo, ellos no son un pueblo escogido de Dios. Esa es una mentira. Recuerda lo que Jesús dijo, Juan capítulo 8, ustedes son hijos del diablo porque me han rechazado. Si fueran hijos de Dios y de Abraham, escucharían porque ellos hablaron de mí. Pero no, no es así. Entonces, esto sigue igual. Entonces, cuando alguien dice él es judío, bueno, será, es más, tampoco existe judío 100% de la carne. Y ha sido totalmente, son mezclados. ¿Ok? Son mezclados. Pero el punto es, el verdadero judío es aquel que tiene fe en Jesucristo. Usted puede nacer en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, lo que sea, hasta en la China. Y si un chino cree en Jesús, es un verdadero israelita. Si un chino cree en Jesús, es un verdadero judío. Sí, porque es hijo de la promesa, creyó en Jesucristo. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo y la razón por la cual los judíos actuales y del tiempo de Pablo rechazan, porque no todo judío es judío y no todo israelita es israelita. El que cree en Jesús, la promesa, son realmente el verdadero Israel.
Y de esta forma Pablo responde entonces a la pregunta que hace en los versículos del 1, 2 y 3. Vamos a entonces con esto terminar y vamos a continuar Dios mediante la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, que tu Espíritu Santo aplique esto a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo aplique esto a nuestro corazón, que podamos haber entendido lo que tu palabra dice respecto a esto, que tú en tu soberana voluntad has elegido a aquellos que tú quieres para que creamos en Cristo, para que ser parte de aquellos que somos hijos de la promesa, hijos de Abraham, hijos tuyos, adoptados por medio del Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.